Y yo te quisiera preguntar de toda esta congruencia, de todas y todos quienes te admiramos, porque vemos por acá pues muchos comentarios en redes sociales, que nos contaras un poquito por qué Adán Augusto, porque sabemos que es el presidente López Obrador quien lo lanza pues a este ruedo y que no había pues demostrado estas aspiraciones hasta que es mencionado ahí más tarde en la mañanera. Y pues es un personaje que a lo mejor no teníamos tanto conocimiento de él, ¿no? Cuéntanos por qué él. Mira, antes de contarte por qué él, te quiero nada más decir, querida Beth, admirada Beth y admirada audiencia, que todas y todos los contendientes merecen todo mi respeto, mi cariño, mi admiración, porque han sido protagonistas del cambio verdadero, porque sin ellas, sin ellos, muy probablemente el licenciado Andrés Manuel López Obrador no hubiera conseguido una victoria tan avasallante como la que conseguimos todas y todos juntos en 2018. Habiéndote dicho esto, querida Beth, y diciéndote que en mí siempre van a encontrar a una compañera que a pesar de que tiene preferencia por un proyecto, jamás va a atacar de manera personal a ninguna o a ninguno de los contendientes, que jamás va a denostar para intentar calificar de manera positiva al contendiente al que yo apoyo, sino que quiero ser el ejemplo de que en este proceso interno todas y todos podemos hablarnos con respeto, discutir, conversar proyectos, ideas, argumentos, sin la necesidad de vernos en la penosísima situación de confrontarnos hacia afuera. Eso es lo que quiere la derecha. Divide y vencerás, y nosotras y nosotros vamos a estar muy unidas y unidos porque habremos de vencer en 2024. Ahora bien, habiendo dejado esto muy claro, te comento que yo conocí al licenciado Adán Augusto López Hernández siendo ya diputada federal. ¿Por qué? Porque al secretario de Gobernación le corresponde las relaciones que existen con las 32 entidades federativas, con los 32 congresos locales, con las presidencias municipales, los ayuntamientos, las alcaldías, pero también con ambas cámaras del Congreso de la Unión, con el Senado de la República, la Cámara Alta, y con la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. Y a mí me tocó conocerlo en una reunión que tuvimos en la Secretaría de Gobernación, quienes integramos la mesa directiva, digamos, la coordinación del grupo parlamentario. Yo soy la vocera del grupo parlamentario de Morena cuando existe periodo ordinario de sesiones, y me tocó conocerlo en un tema verdaderamente importante para el movimiento de la Cuarta Transformación. Estábamos discutiendo la reforma constitucional en materia eléctrica, la reforma eléctrica. Y al secretario de Gobernación en ese momento le correspondía proteger nuestros intereses, los intereses de la soberanía energética, los intereses de la seguridad nacional, los intereses económicos de la República Mexicana en el caso de que no pasara la reforma constitucional. ¿Y cómo lo hizo? Redactando él la reforma que se aprueba para nacionalizar el litio. Es allí donde yo lo conozco por primera vez y me sorprendió verdaderamente. En primer lugar, porque se parece mucho. Andrés Manuel López Obrador, comparten tierra, comparten agua, son del mismo estado. El presidente López Obrador nació en Macuspana, Tabasco, y el secretario Adán Augusto López Hernández nació en Paraíso, Tabasco, allí donde se encuentra el puerto de Dos Bocas, la refinería Dos Bocas. Entonces, pues comparten agua, comparten tierra y además comparten muchas formas, sus formas sencillas de ser, accesibles, cercanas, esas formas, ¿no? Y entonces, pues yo le seguí el paso y me gustaba la manera en la que tomaba decisiones, pero sobre todo me gustaba, querida Beth, cómo el presidente de la República descansaba en él muchos temas, no solo la reforma constitucional en materia eléctrica, también la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, la reforma electoral, la pugna en donde el gobierno federal tenía una posición muchísimo más legítima para eliminar a la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral,
la pugna en contra de la Suprema Corte, que de justa no tiene nada. Lo recuerdo recorriendo el país. Fue el único que visitó las 32 entidades federativas buscando el apoyo hacia el presidente de la República en el proceso de revocación de mandato que finalmente terminó siendo la ratificación del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente en una fotografía que están pasando en este momento aquí en Sin Censura, podemos observar que hace un año el secretario, junto con las demás corcholatas, participó en un evento público que fue convocado en Toluca, Estado de México, por la unidad y la movilización. El día de antier se cumplió un año de esa fotografía. Y yo recuerdo algo que él dijo, que fue en donde yo terminé por convencerme de su proyecto y además de entender que era el personaje que mejor consolidaría y profundizaría la cuarta transformación. Recuerdo que él cierra su discurso diciendo que al mejor presidente que ha tenido la historia en nuestro país no se le podía regatear ni un minuto de su mandato. Y yo allí entendí que era una persona que estaba despojada de los egos, del narcisismo, de la ambición personal, de la necesidad de ostentar espacios por concentrar el poder. Y entonces fue efectivamente cuando yo dije, me encantaría que fuera el licenciado Adán Augusto López Hernández. Y mucha gente me decía, ay Andrea, pero si va muy bajo las encuestas, ¿por qué estás ahí? Bueno, en primer lugar decirles que lo mío no es interés, yo no estoy aquí por interesada porque me vayan a apoyar a mí por un cargo, yo lo necesite, de verdad que no, yo estoy muy bien, estoy muy tranquila, estoy muy contenta, pero yo quería ayudarle a él a que la gente lo conociera, porque el que conoce a Adán, adanista se vuelve. El que conoce a Adán, adanista se vuelve. Por eso en muchos otros temas estoy con él, querida Beth. Por esa y muchas otras razones. Mira, ¿quién resolvió el tema del agua en Nuevo León? El secretario Adán Augusto López Hernández. ¿Quién resolvió el tema del incremento salarial del magisterio en el estado de Michoacán? Adán Augusto López Hernández. ¿Quién resuelve todos los días el problema tan grave que hay con los mineros y los obreros de Cananea, Sonora? Adán Augusto López Hernández. ¿Quién resuelve los problemas cuando hay necesidad de reunirse con los trigueros del Valle de Mexicali en Baja California? Adán Augusto López Hernández. ¿Quién le resolvió a los maiceros de Sinaloa? Adán Augusto López Hernández. ¿Quién nos resolvió a los chihuahuenses cuando un ducto de gas fue tomado en la localidad de Temoris, Guasapares? Un gasoducto que desemboca en el municipio de Topolobampo, Sinaloa, y que abastece de energía a una región muy importante del país. Adán Augusto López Hernández. Y entonces, por eso estoy con él, porque es una persona que replica absolutamente las mejores cualidades que tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque es el perfil que más tiempo lo ha acompañado, ¿no? Es el primero de todos. Y además proviene de una herencia familiar en donde ambos de sus padres pues ayudaron mucho al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Su padre, Payambé López Falcón, y notario, fue el primer notario que quiso ayudar a nuestro movimiento, dando fe pública de las asambleas distritales necesarias para consolidarnos como partido después de ser asociación civil. Su madre, maestra normalista de primaria, Aurora Hernández, una mujer extraordinaria, también muy cercana al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues le inculcaron esos valores de la izquierda y además una pasión que caracteriza a la gente del trópico, la pasión por hacer las cosas bien. No se trata nada más de la técnica, sino también del corazón, y eso nos lo ha enseñado en muchas ocasiones el mejor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo por eso y muchas otras razones estoy con Adán Augusto López Hernández.